Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, y gracias por darnos el privilegio de levantar nuestras manos y adorarte, exaltarte con alabanza. Muchas gracias. Ahora suplicamos el Espíritu Santo, que es nuestro Paracletos, Él nos enseñe, nos instruya lo que necesitamos aprender este día. Gracias. Amén. Segunda de Corintios 13, 14, leemos de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y concluye diciendo: amén. Amén. Sí, así concluye el libro, el segundo libro de Corintios, con un amén. Ese amén es uno de los nombres dados a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy vamos a estudiar o aprender recuperando la comunión e intimidad con Dios. Recuperando la comunión e intimidad con Dios. Como ya vimos en una de las gráficas anteriores, que la comunión se divide en dos direcciones. La primera es la vertical, que es hacia arriba, y cuando el cristiano tiene comunión con Dios, puede desarrollar una comunión, que es la segunda parte de lo que es horizontal, con las demás personas. Entonces hoy vamos a ocuparnos más bien esa comunión que es vertical, hacia arriba. Recuperar la comunión e intimidad con Dios. Esta palabra comunión, recuerden que está ligado, o más bien en su original es koinonía, ¿ok? Que quiere decir compañerismo, quiere decir compartir, y es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Número 1. En primer lugar es la comunión con el Padre. La relación de Padre. La relación de Padre. Hay muchas personas hoy en día que no conocieron a su Padre, no saben quién es su Padre, y no saben si existe o no existe o dónde se encuentra, y eso es algo bastante triste, porque no saben quién es su Padre, ¿ok? Pero cuando conocemos a Dios y cuando Jesús se revela a nuestra vida, entonces conocemos quién es nuestro verdadero Padre, independientemente que pues tenemos un Padre terrenal, pero nuestro verdadero Padre es Dios, es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y la Biblia en muchas ocasiones encontramos que Él nos adoptó como hijos, ¿ok? Si no éramos hijos, o éramos hijos por creación, ahora nos adopta como hijos por redención. Y esa es nuestra identidad de que somos hijos, ¿ok? Muchas personas que no conocieron quién es su Padre, pero cuando vienen a Cristo, llenan ese vacío, se llena ese vacío que por mucho tiempo estuvo allí, vacío ese espacio. Y cuando conocen a Dios, Dios viene llenando ese espacio
y entonces se sienten satisfechos y dicen, no sé quién es mi padre, pero sin embargo, tengo un padre amoroso, tengo un padre que me ama, tengo un padre que me acepta, tengo un padre que siento su amor en mi vida. Y otra cosa más todavía triste, que teniendo padres, nunca recibieron el cariño, el amor de sus padres. Y viene siendo lo mismo como que si no tuvieron padres. Hoy en día, o siempre en la historia humana, ha existido padres ausentes. Sí están los padres, pero no están cuando el hijo lo necesita. No están cuando el hijo quiere aprobación, quiere ese ánimo. No están los padres. Y aunque están en casa, pero están ausentes. No hay presencia de padres. Y eso es lo más terrible, ¿verdad? Pero qué maravilloso, nuestro Padre Celestial, el Elohim, el creador del cielo y la tierra, es nuestro Padre. En Lucas capítulo 15 hay un ejemplo de padre a hijo. Esa historia ya lo conocen ustedes, acerca de un padre que tenía dos hijos, dice el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un padre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Ok? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No dice que disfrutando, sino dice perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y bueno, sigue allí la historia. Y vemos allí como ustedes lo conocen, acerca del hijo pródigo. Y cuando comienza esta historia o este relato, el versículo 11, allí encontramos y dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos.
Entonces aquí vemos que el pródigo o el descarriado, el que se fue, el que se rebeló, el que ya no quería la autoridad de papá, el que ya no quería someterse las reglas y las normas de papá, el que se rebeló y quería independencia, se va. Pero pues era hijo, pero en ese momento pues se deslinda del amor de su padre y se va muy lejos. Y el versículo 3 dice que vivió perdidamente. Vivió perdidamente. Qué tremendo, ¿no? Que alguien viva perdido, sin identidad. En el versículo 19, claramente él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué pasó con este hijo? Perdió su identidad de hijo. Perdió la identidad de ser un hijo de un hombre maravilloso, un hombre rico, un hombre que tiene todas las posibilidades para que sus hijos vivieran cómodamente, para que la familia estuviera bajo un abrigo, una protección de bienes y podían vivir bien. Pero este hijo se va y pierde su identidad y pierde todo, porque lo que le correspondía en la herencia ya lo había acabado, ya lo había despilfarrado y ya no tenía nada. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Esto habla de los seres humanos cuando viven perdidamente, sin Dios, perdidamente, sin conocer el Dios verdadero. Y llega el momento que el Espíritu Santo hace una obra en sus corazones y llegan a ser hijos de Dios. Y llegamos a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad espiritual, que somos hijos de Dios. Legalmente somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad delante del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nos conocen que somos hijos de Dios. ¿Está de acuerdo usted? Cuando el creyente se enreda en el mundo y queda atado al pecado, no ha comprendido la doctrina de la paternidad de Dios y su identidad de hijo, porque actúa como una criatura y lo pastorea la cultura del mundo. Como hijos de Dios, que tenemos nuestra identidad y hemos recuperado la comunión con nuestro Padre, tenemos que tener mucho cuidado y no perder y no salirnos de esa identidad. Hoy en día existen muchos que fueron hijos de Dios, que conocieron la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, pero de pronto el enemigo los engaña, se van al mundo y nuevamente pierden su identidad. Y muchas ocasiones y muchos de ellos nunca más regresan, excepto que algunos recapacitan, así como el hijo pródigo de nuestra historia. En el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
aquí este muchacho recupera su identidad. No así que muchos creyentes que se fueron y abandonaron el Padre, muchos ya no han regresado y no regresarán. Algunos han regresado arrepentidos, exactamente como el hijo pródigo, pero muchos ya no tuvieron la oportunidad de regresar. Y es lo que exactamente hizo el Padre con nosotros, lo que pasó con esta historia. El Padre nos vistió, nos dio un anillo de autoridad y calzó nuestros pies. Y cuando llegamos en el versículo 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué maravilloso cuando hay algunos que sí regresan, pero muchos ya no regresan. Disfrutemos esta recuperación de la comunión y nuestra intimidad con Dios. Hay que disfrutarlo todos los días. Tú puedes sentir el amor del Padre, tú puedes sentir su poder, su mano, y no lo olvides. Si un día lo recuperaste, no lo abandones, no lo dejes. Allí en la cita que leímos hace un momento, regresemos nuevamente, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, que es el final del libro y del capítulo. Aquí encontramos la comunión y la intimidad con las tres personas de la divinidad: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Nosotros empezamos con el de medio, el amor del Padre, la comunión con el Padre, que es el amor de Dios. Ahora vamos con lo que comienza. Lo primero, del Señor Jesucristo, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Comunión significa, pues ya dijimos que es compañerismo, es compartir, ¿ok? Es intimidad, es caminar juntos. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo, que ahora es nuestro Señor, primero fue nuestro Salvador. Él fue nuestro Salvador y es nuestro Salvador. Pero también podemos avanzar un poquito más y hacerlo Señor de nuestras vidas, ¿ok? Hacerlo Señor de nuestras vidas. Y cuando decimos que pasamos al nivel de que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, significa obediencia sin cuestionar, ¿ok? La obediencia sin cuestionar. Muchas ocasiones como seres humanos siempre cuestionamos una orden. Siempre cuestionamos cuando alguien o algo se nos manda. Y inmediatamente la cuestión consiste: ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Sí? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Cuando nosotros pasamos a ese nivel de que Jesús no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor, significa que voy a obedecerle a Él sin cuestionarlo.
¿Me estoy explicando? Sin cuestionar, sin preguntar por qué. Porque pues es nuestro Señor, que en el idioma hebreo es Adonai. Es Adonai, que significa Señor. Y Señor significa alguien que le pertenezco, que es mi dueño, que estoy en la calidad de siervo, de servir. En los tiempos antiguos, y probablemente todavía hoy en día, en otros países, en donde acostumbra todavía este estilo de vida de ser siervo y amo. El siervo está a la disposición las 24 horas del día y no puede cuestionar una orden que se le da. Y si está dormido y el amo se le ocurre o necesita algo, solamente tiene que gritar y tiene que levantarse y presentarse delante de él y recibir la orden porque le están mandando llamar. No cuestiona, está al servicio de su amo, de su Señor. Y eso es lo que nosotros hemos perdido o no hemos llegado a esa dimensión que pensamos que todo el tiempo Jesús es mi Salvador y cuando lo necesito tiene que venir corriendo, ¿ok? Solamente tengo que silbar y tiene que presentarse el Salvador de inmediato. Y así muchos piensan que eso es su comunión con Jesús, que llamarle cuando ellos lo necesitan. Pero en realidad, la comunión con el Señor Jesús va mucho más allá de que Él sea mi Salvador. Es mi Señor. Y estoy allí cuando Él me llama. Estoy allí cuando Él pronuncia mi nombre. Estoy allí cuando Él dice que necesita darme alguna orden. Pero lo maravilloso, aparte de que es nuestro Salvador, nuestro Señor, también es nuestro intercesor. Claramente la Biblia dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a desear la comunión con Él? ¿Cómo no voy a desear el compañerismo con mi Señor Jesús si Él intercede por mí, ora por mí, está rogando al Padre por mi vida? Eso debe despertar en nosotros nuestra comunión con Él, aún más allá de lo que hemos practicado. También la Biblia lo enseña como nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Y un sumo sacerdote también es un intercesor entre Dios y los hombres. Pero nuestro Señor Jesús fue mucho más allá que eso, porque está sentado a la diestra del Padre, en donde está intercediendo con nosotros muy de cerca. Así que desarrollemos esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya sabemos quiénes son los pámpanos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Tú eres un pámpano y mientras más llevas frutos, el Padre te da mantenimiento. El Padre está al pendiente de ti para que lleves mucho más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se diga? Esto significa intimidad, esto significa una comunión, esto significa un compañerismo permanente, todos los días y todos los minutos del día. Pero hay ocasiones que el cristiano se emerge, o se sumerge más bien, en sus preocupaciones, en sus actividades, en las cosas materiales, y por largo, por rato o muchas horas, sin que su mente pase en la persona de Dios, sin que medite algo de Dios. Y hasta después dice: ay, no he orado y no he leído la Biblia. Es que pues Dios me tiene que entender porque soy humano y estoy viviendo en un mundo real y hay muchos afanes y quehaceres, pues Él me tiene que comprender. Pero la comunión con Dios, nuestra comunión con el Señor Jesucristo, debe ser permanente, todo momento. Por eso dice la Biblia: orad sin cesar, ¿ok? Orad sin cesar, es decir, una comunión constante. Luego dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se ve? ¿Sí? Si nos desconectamos de la presencia de Dios, si nos desconectamos del ambiente, de la atmósfera que rodea la persona de Jesús, si nos desconectamos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y no podemos hacer nada porque nos alejamos de la comunión y de la presencia de Dios. Alguien puede decir: no, pero eso es una mentira porque Dios es omnipresente y está en todo lugar, en todo momento. Sí, esa es una cosa diferente, pero cuando tú te alejas y te alejan las cosas del mundo, de tu comunión con Dios y te separas, eso es lo que trata aquí precisamente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Qué destino, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y miren, pedid todo lo que queréis. Y muchos dicen: de todo ese pasaje me gusta más esa frase, pero esa frase está ligada con todo lo demás, ¿sí? No podemos tomar esta frase sin su contexto, y no se puede llevar a cabo y no se cumple si no examinamos y no vivimos el contexto de esta frase, porque finalmente es una parte nada más del versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se acuerdan de la palabra discípulo? Es el que está más comprometido con Dios, es el que tiene un alto compromiso con Dios, y no así el creyente, no así el cristiano. Por eso la Biblia habla mucho más referente al discípulo. Avanzamos. Comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Regresamos nuevamente. 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 14, y allí lo encontramos claramente. Leemos otra vez el principio. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí sí es mucho más real o mucho más enfático o literal acerca de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, estamos aprendiendo que es una persona.
No es una fuerza, no es una energía, no es algo impersonal, no es algo que está por ahí en el aire volando, es una persona. Y nosotros tenemos que aprender quién es esa persona y cómo podemos mantener comunión con esa persona, ¿ok? En el simbolismo de la persona del Espíritu Santo lo vemos como paloma, ¿sí? Es un simbolismo. Y esa ave es una ave muy sensible a los ruidos y a los movimientos bruscos, ¿ok? Y aunque lo tengas ahí cerquitas, pero si es un movimiento brusco, se va. Imagínense si el Espíritu Santo en su sensibilidad, nosotros lo hacemos oír. Por eso es importante conocerlo. Es importante saber cómo convivir, cómo mantener nuestra comunión con Él, cómo tener ese compañerismo con el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos en donde ellos explican o hablan de su experiencia con el Espíritu Santo. Y cuando uno lee o escucha eso, dice, wow, yo lo quiero. Yo quiero tener eso que habla esta persona. Sí, pero tú no sabes el precio que ha pagado. Tú no sabes qué es lo que ha hecho para que logre esa intimidad y eso que dicen, el Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu de Dios está aquí conmigo. Hay muchos hombres y mujeres de Dios, cuando ellos entran a una iglesia en donde van a predicar, ellos comentan y dicen, yo veo cuando el Espíritu Santo entra a la iglesia, yo lo veo cuando entra y se pasa. Eso es bastante interesante y comprometedor. Y para eso, pues necesitamos desarrollar un alto nivel de comunión con Él. Y qué maravilloso que es una persona que sí puede convivir con nosotros, que sí puede estar con nosotros, siendo divino, siendo absolutamente Dios, puede convivir con un humano, puede caminar con Él. ¿Se dan cuenta? Y no solamente para algunos, sino para todos. Y podemos escuchar su voz cuando Él nos habla. Si no lo vemos, lo podemos oír cuando Él nos habla. Amén. Aparte de que es nuestro consolador, que es nuestro paracletos, que ese nombre todavía aún, su significado es mucho más profundo que el nombre en español consolador. Significa alguien llamado al lado de otro para ayudarlo. ¿Se fijan? El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para estar en la iglesia, para estar con cada discípulo a su lado para ayudarlo. Pero ahí es donde está lo peligroso, por decir así, la importancia de nuestra forma de vivir y cómo nosotros podemos convivir con Él sin ahuyentarlo, sin hacerlo que se vaya. ¿Te das cuenta? El convivir con alguien que es divino, con alguien que
es Dios y es santo. Santo. ¿Ok? Y por eso, cuando la Biblia allí en las epístolas dice, y no contristéis el Espíritu Santo, ese versículo está ligado con el contexto acerca de la conducta del cristiano, la conducta del discípulo. Y allí da una serie de cosas y de actividades que tenemos que renunciar y que ya no habiten más en nosotros. Y luego dice, y no contristéis el Espíritu Santo, lo que significa, si vivimos desordenadamente y no acatados a las normas y a la obediencia a Dios, pues en lugar de que Él conviva con nosotros, desarrollemos un compañerismo con Él, lo vamos a contristar y se puede ir. Aunque me dicen, no, no se va, ya está, porque ya está. También es nuestro santificador, es nuestro guiador, es nuestro maestro, es nuestro instructor. ¿Cuántas cosas más podemos descubrir en la Biblia de quién es realmente para nosotros? Juan 14, 26. Personalmente, nuestro Señor Jesucristo habló de la persona del Espíritu Santo, dedicando 3 capítulos del Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15 y 16. El Señor Jesús personalmente dio la información que necesitamos respecto a esta persona. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se diga? Esto le digo a los discípulos, porque los discípulos eran, pero también bien olvidadizos. Tenían la mente de teflón, así como nosotros. Y cuando nosotros con gusto y gozo escuchamos la prédica de un domingo, y el próximo domingo nos preguntan, y pues todo se despegó. Ya no hay nada en el cerebro, en la mente, porque tiene teflón, se despegó, no pegó nada. Entonces a los discípulos también, y les dijo que Él les enseñará y les recordará. Y ellos, cuando Jesús murió y lo sepultaron, y ellos dijeron, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó nuestra esperanza, ya no hay esperanza. Y se habían olvidado todo lo que Jesús les enseñó, que Él resucitaría el tercer día, que Él estaría con ellos. Se les había olvidado. Por eso dice, cuando venga el Consolador les va a recordar lo que se les olvide. ¿Ok? Y muchas veces a ti, a mí, nos recuerda lo que se nos olvida. Nos recuerda. Él nos enseña y nos recuerda. Y dice el versículo 17 del mismo capítulo que el mundo no lo puede recibir. 17 del mismo capítulo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo puede recibir. El mundo no lo conoce, pero nosotros sí lo podemos recibir y estar con nosotros. Capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Estos tiempos finales en donde el mundo está corriendo a un fin, en donde todas las cosas van a llegar a su punto final. ¿Y quién nos va a enseñar y nos va a revelar todos esos asuntos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar toda la verdad. Estos últimos tiempos van a suceder muchas cosas y se van a hacer muchas cosas. Y solo el Espíritu Santo es el que nos puede advertir los peligros y cómo mantenernos precisamente limpios delante de Él. Entonces, terminamos. La comunión habla de intimidad. Intimidad con el Padre, intimidad con el Señor Jesús, intimidad y compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Espíritu Santo tomó el lugar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se fue y dijo: yo me voy para enviar el Espíritu Santo. Entonces Él está con nosotros. El diablo, hermanos, no le molesta que los creyentes vayan a la iglesia y alaben a Dios. No le molesta. Le molesta cuando tienen un acercamiento íntimo con Dios. Eso sí le molesta. Esto se lleva a cabo cuando tú renuncias las cosas que te distraen y te roban el tiempo para tener comunión con Dios. Cuando tú renuncias a aquellas cosas, a aquellas distracciones, aquellas que parecen inofensivas, que parecen no repercutir en tu vida, pero que sí te distraen de ese acercamiento con Dios. Eso sí, el enemigo le molesta mucho, porque mientras tú pierdes tiempo y no tienes comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, con Jesús, el enemigo dice: bien hecho, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. El inconverso, hermanos, no tiene ni la idea a este respecto. Pero el creyente es el que pierde esta relación si está perdiendo su tiempo en las cosas materiales, enredándose en los negocios de este mundo, y pierde eso. Entonces el creyente, el cristiano, es el que pierde más. Entonces, recuperemos la comunión con nuestro Padre. Recuperemos esa comunión. Recuperemos la comunión con el Señor Jesús como Salvador, como Señor. Recuperemos la comunión con el Espíritu Santo y pidámosle perdón cuando durante el día nunca le hablamos, nunca lo escuchamos y nunca lo tomamos en cuenta. Eso debe repercutirnos y hablar nuestro corazón y golpearnos, porque muchas veces en todo el día no le hacemos caso, no le externamos lo que hay en nosotros y no le decimos lo que necesitamos que haga sobre nosotros. En primer lugar, Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú eres el Ruach HaKodesh. Eres el Ruach HaKodesh. Te pedimos perdón por todas las ocasiones que no te tomamos en cuenta y pasamos muchas horas en la distracción de este mundo
y ni en nuestra mente pasas, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Pero necesitamos tu comunión, tu compañerismo. Necesitamos que estés con nosotros todos los días. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Por favor, no te apartes de nosotros. No te apartes de este pueblo. No te apartes de este remanente. No te apartes, por favor. Redargúyenos cuando te ofendemos y cuando te contestamos. Redargúyenos, por favor. Te lo suplicamos. Amén.